Bueno, una de las cuestiones que creo que interesa mucho a la comunidad argentina, patagónica, la fueguina e incluso hasta la sudamericana, la americana, la latinoamericana, es la pesca ilegal en Malvinas. Eh, Me gustaría que le comentes vos a la comunidad qué es lo importante que tiene esto y lo negativo que tiene esto para nuestros reclamos, para nuestra economía y para todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía. Bueno, las cuestiones de pesca a nivel internacional, a nivel de conflictos internacionales, siempre fueron las más duras, si se quiere, las más conflictivas entre los distintos estados, al punto de que han llevado incluso casi a conflictos armados las cuestiones de pesca, incluso mucho más que las cuestiones de límites o de fronteras. La pesca en la cuestión Malvinas es esencial porque, en primer lugar, es el principal recurso que el gobierno británico utiliza para mantener su posición en las Islas Malvinas. Es decir, a partir de la década del 80, de mitad de la década del 80, cuando comienzan de manera unilateral e ilegal a establecer zonas de pesca y a otorgar licencias de pesca de manera irregular e ilegal, vuelvo a repetir, el PBI de las Islas Malvinas comienza a crecer de manera exponencial, haciendo de que el establecimiento y el mantenimiento de las Islas Malvinas sea casi autosustentable a partir de 1995 en adelante. Hoy por hoy tienen un superávit de casi 100 millones de libras, que quizás parece poco para un No, estado, dice que per cápita es de los más grandes del per mundo o cápita el es lo más más grande grande. del mundo. Justamente a eso apuntaba. Quizás parece poco si uno lo analiza o lo compara con la Argentina continental o con algún país de la región, pero tenemos que entender que son 2.000 personas las que están viviendo en nuestras islas. Por lo tanto, es un monto importante. Tienen un superávit de 100 millones de libras. Tienen entre lo que, superávit obviamente entre lo que ingresa y lo que egresa de importaciones y exportaciones. Es decir, hoy por hoy la pesca en las islas, la pesca en los espacios marítimos en disputa, es uno de los elementos esenciales para el mantenimiento de esta situación en la cual el Reino Unido mantiene a la cuestión de la soberanía, es decir, la mantiene en una situación de no discutir con la Argentina, mantener el status quo, es decir, como saben que están tranquilos, que tienen esta subsistencia, no se sientan a negociar. Así todo, eh, hay cuestiones no solamente comerciales, sino también cuestiones medioambientales, ya que hoy la pesca en la zona de las Islas Malvinas no está analizado, si se quiere, no se sabe bien qué se pesca, cuánto se pesca, es decir, hay estimativos, la realidad es que las Islas Malvinas, el legítimo gobierno de las Islas Malvinas no tiene los elementos para poder analizar estas situaciones, y lo cual está generando, si se quiere, una depredación de los recursos ictícolas que corresponden a la provincia de Tierra del Fuego. Eso también es importante destacar y es la segunda parte de la importancia. Es decir, todo lo que se está pescando en las Islas Malvinas o alrededor de las Islas Malvinas son recursos que, si bien son renovables, pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego y a la Argentina más allá de las 12 millas. Todos los empleos que se están generando en las Islas Malvinas en razón a la pesca son todos empleos que se están perdiendo en el continente. Es decir, lo que está usurpando y lo que está depredando el Reino Unido de manera ilegal y unilateral en la zona en disputa es todo lo que está quitando al Estado argentino y a la provincia de Tierra del Fuego. Hoy por hoy, las exportaciones en materia de pesca corresponden a casi el 40% del PBI de las islas. Es decir, tiene una incidencia importantísima en la vida de los malvinenses. Pero bueno, de ahí entiende el Reino Unido la importancia de la necesidad, ha visto la necesidad de la conservación de los recursos pesqueros, porque se están dando cuenta de que la pesca indiscriminada por la falta de control a las licencias que venden de manera unilateral el legítimo gobierno de las islas, va a generar una situación en el Atlántico Sur que de acá a no muchos años sea insostenible en materia de recursos pesqueros. Y de ahí que han empezado a surgir, se han escuchado en los medios lamentablemente nacionales que le han dado voz a estos personajes que representan al legítimo gobierno de las Islas Malvinas, una suerte de pedido a la Argentina continental y a Brasil, Uruguay y aquellos países que tienen litoral en el Atlántico Sur para comenzar o
entender la idea de la creación de una OROP, es decir, de una organización regional de ordenamiento pesquero. Se ha planteado esta necesidad que siempre fue el principal objetivo en materia de pesca de los británicos, porque la creación de una OROP implica reconocer al Reino Unido como Estado ribereño por las Islas Malvinas. Es decir, vamos a sentarnos en una organización regional en la cual estén distintos países y el Reino Unido va a estar sentado como un representante del legítimo gobierno de las Islas Malvinas por las Islas Malvinas. Es decir, hoy el Reino Unido es Estado ribereño del Atlántico Sur por la isla de Tristán de Acuña, por la isla de Santa Elena, pero no por las Islas Malvinas. La Argentina ha protestado constantemente y siempre este tratamiento, y de esa manera no se lo entiende al Reino Unido como Estado ribereño por las Islas Malvinas. La creación de una OROP, más allá de todas las cuestiones técnicas que trae el peligro de este tipo de organizaciones, generaría este daño irreparable a la Argentina de un reconocimiento de parte de la comunidad internacional al Reino Unido como un Estado con derechos en el Atlántico Sur por las Islas Malvinas. Es decir, esta búsqueda que están haciendo, están abriendo de a poco, porque vemos que los británicos trabajan erosionando de a poco, ahora están trabajando mucho sobre la opinión pública argentina, de ahí mi crítica a que haya salido en uno de los diarios de mayor circulación de la Argentina, dándole voz a estas personas. De ahí que la Argentina tiene que estar muy atenta a no caer en este tipo de trampas con la excusa de la conservación de recursos pesqueros. Si al Reino Unido realmente le interesan los recursos pesqueros, su conservación, su estudio en el Atlántico Sur, entonces debería y deberá sentarse a negociar la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Hoy la Convención del Mar, es decir, una de las conferencias que dio a la luz a la Convemar, en su momento analizó, sacó una resolución diciendo de que los recursos en áreas en disputa no pueden afectar, es decir, la explotación de los recursos en el área en disputa no pueden afectar a la controversia de soberanía existente sobre esos recursos. Si bien esos recursos deben ser y pueden ser explotados para la población que circunstancialmente se encuentren, deben ser realizar de manera conforme al derecho internacional, conforme a la Convemar y conforme, en este caso, a las resoluciones de Naciones Unidas que piden que no haya modificaciones unilaterales en la zona en disputa. El otorgamiento de la licencia de pesca a 25 años que han realizado el Reino Unido y que llevaron a la suspensión de los acuerdos de cooperación en materia pesquera por parte del gobierno de Néstor Kirchner, es una violación a esta resolución de la Convemar, de la convención, de la conferencia, que dio la Convemar, y de las resoluciones de Naciones Unidas. De ahí que creo, de manera correcta, la suspensión de esos acuerdos y que de manera inentendible hoy se han vuelto a reflotar por medio del acuerdo Fodor-Idunga. Es decir, esos acuerdos fueron suspendidos por los actos lesivos y unilaterales del Reino Unido que justamente llevaron a esta suspensión. Esos actos lesivos en aquella época siguen estando hoy tan presentes y tan lesivos como en aquella época. Entonces, las circunstancias que llevaron a la suspensión, que hoy siguen vigentes, de manera inentendible, hacen de que se vuelva a reanudar esta cooperación en materia pesquera. Que los únicos que se benefician es al Reino Unido y los isleños, que es la información que nosotros le pasamos sobre los stocks de las especies que están en el Atlántico Sur. Y como bien dije, esta es información esencial para la propia subsistencia y el mantenimiento de la posición británica en el Atlántico Sur. De la colonia. Exactamente. Si ellos no saben cuánto hay, qué pescan y en dónde pueden pescar y en dónde, cómo manejar esos stocks de peces, de especies, que por otro lado son nuestros recursos, ellos no pueden vender licencias de manera, si se quiere, con una mayor precisión a como lo están haciendo hoy en día. Y de esa manera ven cada vez más limitada su obtención de recursos por medio de esta venta de licencias. Sin embargo, desde el 2016, la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional, ha reanudado estos acuerdos. Muchos han dicho, bueno, pero ese es el único lugar donde podemos entonces hablar con el Reino Unido y tenga que ver con Malvinas.
Desde mi punto de vista, yo creo que lo que se está entregando en comparación a empezar a hablar con el Reino Unido, las cuentas no cierran. O sea, se está otorgando mucho más de lo que se está obteniendo. Porque si uno me dice, bueno, comenzamos estas charlas en materia de pesca, pero con la idea final de hablar sobre soberanía, uno podría llegar a entenderlo. Pero cuando comenzás hablando de la pesca y dejás congelada la cuestión de la soberanía y le solucionás todos los problemas que tienen la contraparte británica, nunca van a hablar sobre la cuestión de soberanía, como pasó en la década del 90. Es decir, hoy por hoy le estamos solucionando todos los problemas y le estamos otorgando toda la información necesaria y que ellos quieren en materia pesquera para que ellos sigan explotando los recursos que son del Estado argentino y de la provincia de Tierra del Fuego. Muchos quizás también dicen, bueno, pero en la próxima misión científica va a haber un buque que va a lograr entrar en las aguas de la mal llamada zona de exclusión de las Islas Malvinas. ¿Y qué beneficios obtenemos con eso? Más allá de decir, bueno, logramos entrar. O sea, ¿en qué avanza eso a la solución de la disputa por las Islas Malvinas, que es nuestro único objetivo? Todo lo demás es tangencial. Es decir, todos los acuerdos prácticos, todos los mantenimientos de las cuestiones medioambientales, de recursos, que obviamente son importantes, porque eso es trabajo y son recursos del Estado argentino y de la provincia, pero esto es tangencial a la solución de la disputa de soberanía. Porque si no existiese la disputa de soberanía, no existirían estos conflictos o estos problemas en materia de recursos y en materia de conservación pesquera. Entonces lo que la Argentina debiera hacer es dejarle claro al Reino Unido que el problema que surge en materia de pesca, en materia de conservación, y que si realmente le interesa esto, es dado la existencia de la disputa de soberanía. Bueno, esto hace poco, nosotros sabemos, creo que el año pasado, se reactivó, resucitó este comité de pesca, bueno, que había sido suspendido, como bien vos dijiste, por Néstor Kirchner en su momento. Bueno, ¿cuál es tu opinión y cuál es la opinión del gobierno de la provincia al respecto? Bueno, la reactivación del subcomité científico de la Comisión de Pesca. La Comisión de Pesca tiene un subcomité científico que está compuesto únicamente por, como su nombre lo indica, por científicos de ambas partes, solamente de la Argentina y del Reino Unido. Así se había entendido en la década del 90 cuando se firmó este acuerdo de cooperación en materia pesquera, que luego fue suspendido justamente por los actos unilaterales británicos. Fue obviamente reanudado luego del acuerdo forado de Duncan. Vuelvo a decir, inentendiblemente no se explica cuál es el motivo serio, cuál es el motivo, si quiere, estratégico para reactivar algo que fue suspendido por una actitud británica que hoy continúa de manera tal cual como la había realizado en el momento de su suspensión. Así todo, considero que la utilización, si se quiere, de un acercamiento en algún punto de los aspectos prácticos, como le llaman los británicos, como es el intercambio de datos científicos de las especies que están en el Atlántico Sur, sería positivo siempre y cuando, como dije recién, se ponga como objetivo final sentarse a hablar sobre la disputa de soberanía. Es decir, utilizar la reanudación de los comités científicos de pesca, del Comisión de Pesca y Subcomité Científico de Pesca, como un fin en sí mismo, lo creo y lo veo ampliamente negativo para los intereses nacionales y para la posición argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, repito, si la idea final hubiese sido la de, ok, charlamos esto, pero también charlamos sobre soberanía, ahí no lo veo tan mal porque, obviamente, la necesidad del diálogo es fundamental para la solución de la disputa. Lamentablemente no es lo que está pasando y no es lo que se acordó en el Acuerdo Forado de Duncan. Al establecer el paraguas de soberanía, el famoso paraguas de soberanía sobre las posiciones jurídicas de ambas partes, dejando de lado el aspecto central de la disputa y centrándose en los aspectos prácticos, que los únicos que benefician y les interesan es al Reino Unido, estamos haciéndole, como se dice, el juego al Reino Unido. O sea, le estamos solucionando, estamos beneficiando absolutamente en todos los aspectos que ellos quieren: pesca, hidrocarburos, conexiones aéreas, comunicaciones, que hoy por hoy no pueden avanzar en materia de hidrocarburos simplemente por la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación, la 26659. Es lo único que impide hoy que se avance en un nuevo acuerdo de hidrocarburos como el que se había llevado en la década del 90. Es decir,
Por eso muchas veces cuando, volviendo al tema de la ley Malvinas, cuando preguntan, bueno, pero una ley no va a hacer nada. La ley puede ser positiva en muchos casos. Lamentablemente en Argentina estamos acostumbrados a no cumplir la ley o que el incumplimiento de una ley no tenga las sanciones que deberían tener. Pero esto es un claro ejemplo de que en Malvinas la ley tiene un rol importantísimo que cumplir. Hoy la ley, la 26659, es la única que impide que se avance como está avanzando en materia de pesca, pero en materia de hidrocarburos. Bueno, y el propio comunicado conjunto torna esta ley como un obstáculo. Es decir, la describe como un obstáculo y nosotros nos comprometemos, entre comillas, a remover esos obstáculos, que es la única posibilidad que tenemos nosotros, jurídica, para poder sostener de que estos tipos no hagan, pueden hacer un desastre medioambiental grave. Es que esa utilización, ese término de obstáculos, luego fue intentado explicar de manera poco seria y poco convincente por el ex vicecanciller Carlos Foradori, de que en realidad es una obligación compartida, entendiendo como que el Reino Unido también estaría poniendo obstáculos al desarrollo económico de las islas. Es decir, ¿cuáles son los obstáculos que el Reino Unido pone al desarrollo de sus propios colonos, digamos, sobre las islas? Es decir, claramente apunta a esto. Como bien vos decís, el obstáculo principal es la ley en materia de hidrocarburos y además las protestas y los constantes apoyos regionales que había obtenido la Argentina en la década pasada por esta actitud proactiva, seria, constante en materia justamente de obtener estos apoyos a nivel regional. Por eso vimos cómo el tono respecto a la cuestión Malvinas en cada ámbito regional e internacional ha ido bajando de manera considerable. Grandinetti, el diputado Grandinetti, presentó un proyecto porque había pasado, creo que en el G77. Exactamente. El G77 habíamos logrado de que el G77 más China apoyaran la actitud argentina en materia de protección de nuestros recursos por justamente esta ley, la 26659, y luego el gobierno argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, quitó la mención a estas actividades unilaterales británicas, el apoyo obtenido por la Argentina en el G77 respecto a la legislación interna nacional que protege únicamente nuestros recursos. O sea, lo único que estamos haciendo es eso. Y fue positivo de que la ley 26659 haya sido aprobada por unanimidad. Y eso es ampliamente beneficioso para la Argentina en materia de su posición internacional. Lamentablemente, cuando se hace una enmienda a esa ley para endurecer las penas, hubo gran cantidad de legisladores que no apoyaron ese endurecimiento de penas y votaron en contra de esa enmienda de la ley por considerarla que no podía ser aplicable o por cuestiones incorrectas jurídicamente e incorrectas también políticamente y a lo que hace al interés nacional. Pero volviendo a la pregunta de que me decías respecto a qué pienso o qué piensa o cuál es la postura del gobierno provincial respecto a la reanudación de estos mecanismos de cooperación en materia pesquera. Obviamente los recursos que se están pescando en la zona en disputa, los recursos en los cuales estamos dando información para que sean pescados, corresponden a la nación y a la provincia en particular, aquellos que se encuentran dentro de las 12 millas marinas. Esta reanudación de los mecanismos de cooperación fue la gota que rebalsó el vaso para que la provincia de Tierra del Fuego diga: no están escuchando nuestra voz. Es necesario que tengamos una presencia seria y constante en la mesa de negociación con el Reino Unido. O sea, se están hablando de nuestro territorio y de nuestros recursos. Y de ahí que la gobernadora Rosana Bertone entendió la necesidad de que la provincia esté presente en esa mesa y que da como iniciativa la creación de la Secretaría de Representación Oficial para la cuestión Malvinas. De la cual formas parte. De la cual formo parte. Pero, y quizás se ha planteado la necesidad de que la provincia esté presente en estas mesas de negociaciones. Sin embargo, la provincia considera y consideramos nosotros que participar del subcomité científico
que es lo que se reanudó, el subcomité científico de la Comisión de Pesca, con un científico de la provincia de Tierra del Fuego, que no va a tener la posibilidad de realizar ningún tipo de declaración o de acción, si se quiere, política en defensa de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, es aceptar de manera tácita y acompañar de manera tácita esta reanudación de los acuerdos en materia pesquera. Nosotros consideramos que la reanudación de estos acuerdos es lesiva al interés nacional y al interés provincial en particular. Creemos que estos acuerdos no tienen razón de ser, la reanudación de estos acuerdos no tienen razón de ser en las circunstancias actuales. Como dije anteriormente, si ese acuerdo o la reanudación de ese acuerdo a su vez es omnicomprensivo de la necesidad de empezar a hablar de las disputas de soberanía, podemos llegar a entenderlo como algo positivo. Pero hoy por hoy no ese es el panorama. Es simplemente dar la información pesquera, dar la información de recursos nuestros a la contraparte de nuestra disputa de soberanía. Por eso, cuando nos reunimos con la Cancillería Argentina, con la subsecretaria María Teresa Cárigas y el canciller Fori, le hemos dejado de manera clara nuestra posición respecto a no enviar a un científico de la provincia al comité científico, al subcomité científico de la Comisión de Pesca, justamente por esto. Porque simplemente se trata de acciones científicas. Es decir, quien esté representando a la provincia deberá ser un científico que no podrá realizar ningún tipo de protesta, si se quiere, o de mantenimiento de la posición provincial en ese ámbito, porque el propio marco jurídico que lo crea lo impide, sino que queda claro que se trata únicamente de cuestiones científicas. Creemos que sería avalar y acompañar a esta decisión de la reanudación de los acuerdos en materia de pesca. Distinto sería el caso si se pide la participación de la provincia en el comité, en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Ahí sería distinto, porque ahí la Argentina, la provincia, sí podría hacer oír su voz y podría hacer oír su desacuerdo con la reanudación de estos acuerdos en materia pesquera, sin de manera tácita estar aceptando o acompañando esta reanudación. Por eso es fundamental hacer esta separación. A lo que la provincia fue invitada y lo que la provincia, en mi punto de vista, correctamente se negó, es a participar del subcomité científico. Es decir, la provincia no va, y así lo creemos, no va a ser parte del beneficio que va a obtener los ilegales ocupantes de nuestras Islas Malvinas para mantener esa posición en el tiempo. No vamos a ser parte del otorgamiento de información que le pueda llegar a servir a los isleños en las Islas Malvinas para mantener su posición ilegal en nuestras islas. Si se nos invita a ser parte del comité de la Comisión de Pesca, en el cual podamos hacer oír efectivamente la voz de la provincia, por supuesto que será analizado, y creo que eso fue uno de los motivos por el cual se creó la Secretaría de Representación Oficial. Pero no estamos para avalar ni acompañar cuestiones que sean contrarias al interés provincial, ni que afecten a los recursos de la provincia, y también, como dije, a los empleos que se están perdiendo por no poder ejercer la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y además, la posición que debe dejar en claro, entiendo yo, el gobierno nacional y el gobierno provincial lo hará si así se nos permite ser parte de la Comisión de Pesca cuando se reanude, si se reanuda en el ámbito político, es dejarle en claro al Reino Unido que el único obstáculo para el desarrollo económico, social, comunicacional de las Islas Malvinas es la persistencia de la disputa de soberanía sobre las islas. La única forma de quitar ese obstáculo es ponerle un fin a la disputa de soberanía de conformidad a las resoluciones de las Naciones Unidas y al derecho internacional, que es por medio de la negociación entre las únicas dos partes de la disputa, la Argentina y el Reino Unido. Así lo entiende la provincia, por eso no enviamos un científico, porque creemos que no vamos a aportar de manera activa al mantenimiento de la situación colonial en territorio provincial y nacional.